Así es, nos da mucho gusto continuar con ustedes en Noti 13 de la mañana y presentar justamente este día al doctor Víctor Hugo de Labra, que cada jueves viene a hablarnos de temas bastante importantes de salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bien, Andrea, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Qué gusto saludarlo Gracias. este jueves. Y con este tema que es poco escuchado, el embarazo ectópico. ¿De qué se trata? ¿Qué es este embarazo ectópico? Y sobre todo, ¿quiénes pueden tener este embarazo? Tener este embarazo. Gracias, Katia. Mira, el embarazo ectópico es cuando el óvulo es fecundado, como en cualquier embarazo, y se atora, por decirlo de alguna forma así, se atora en el trayecto en las trompas de falopio. Entonces de repente se atora, se queda ahí, sigue la gestación, sigue aumentando, pero llega un momento en que la trompa de falopio no lo puede tener, se rompe y la paciente empieza a sangrar por dentro. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de que no se atienda o se diagnostique a tiempo un embarazo de este tipo? Fíjate que puede ser la muerte porque una paciente se rompe la trompa de falopio, que es la parte más común donde se atora o se queda el embarazo fuera de la matriz. Entonces, la trompa no lo puede tener, se rompe, empieza a sangrar. Si no se atiende a tiempo, la paciente empieza a sangrar. Es como una fuga de agua, empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, y esto puede llevar a una hemorragia masiva donde la paciente puede incluso perder la vida. Esto me lleva a dos preguntas. Número uno, ¿cuánto tiempo se requiere para que el embarazo crezca de tal manera que rompa la trompa? Y la segunda, pues se la hago en un momento más porque ya se me pasó. Vamos con Así eso. es la televisión en vivo. Generalmente es un mes, aproximadamente 4 semanas, donde crece este saquito gestacional y la trompa ya no puede, pasa un mes, se rompe, la paciente inicia con un dolor. Curiosamente es del mismo lado donde se rompe, entonces la paciente dice, tengo un dolor, doctor, del lado izquierdo o derecho. Entonces va a consulta, cuando va oportunamente tomamos un ultrasonido y vemos que hay un acúmulo de sangre en la cavidad pélvica. Eso nos está indicando que hay una fuga, que hay un sangrado, y ya detectamos pues que el embarazo está fuera del útero. En ese momento tenemos que actuar porque sobre todo si hay un sangrado, tienes que entrar con la paciente, operarla, frenar el sangrado y en un 90% de los casos pues quitar la trompa donde está el embarazo. Justo ya recuerdo la pregunta, ¿se puede confundir con la menstruación? Es decir, una paciente que no sabe que está embarazada y de pronto le llega lo que parecería su menstruación, pero es este embarazo ectópico. Sí, sí puede confundirse con un dolor menstrual, sobre todo una paciente de un embarazo muy temprano que no tiene idea que está embarazada. Es ahí lo importante que siempre platicamos, hacerse los estudios, hacerse una prueba de embarazo, aunque la paciente nos diga, no creo estar embarazada, siempre debemos hacer una prueba de embarazo, una fracción beta cuantitativa, ver cuántos niveles de la hormona del embarazo hay y hacer el ultrasonido. El ultrasonido es básico para dar con el diagnóstico, porque sí es muy fácil confundirse, Katia. Doctor, ¿qué tan frecuente es que esto suceda? Más o menos yo creo que del total de los embarazos, Andrea, entre un 20, un 30% pueden estar fuera de la matriz. Algunas veces son tan pequeños que solamente hay un pequeño retraso menstrual, llega la menstruación y se puede llegar incluso a reabsorber solito en la trompa sin necesidad de nada. Eso es como un 10% de todos los embarazos ectópicos, es muy raro. La mayoría de las veces de lo que hablamos es con dolor y es con sangrado. ¿Y una paciente que ha vivido un embarazo ectópico puede volver a embarazarse? Sí, normalmente esa trompa, si no se operó a la paciente, si no se tuvo que resolver una cuestión de sangrado, pues la trompa va a quedar en el momento inflamada, va a quedar dañada, pero posteriormente se reabsorbe ese tejido y la paciente puede volverse a embarazar incluso de ese mismo lado de esa misma trompa o de la trompa del otro lado. En el caso de que sí se tenga que extraer la trompa o, bueno, quitarla, sí, ¿podría embarazarse del otro lado? Del otro lado, Katia, normalmente se quita esa trompa porque hay una hemorragia, porque la trompa ya está rota, se tiene que extraer completamente, pero si tiene el otro lado normal, del otro lado puede lograr un embarazo sin mayor problema. Oiga, doctor, y regularmente los tratamientos siempre son entonces quirúrgicos, ¿no hay nada que pueda hacer únicamente de forma oral? Yo creo que en un 80% son quirúrgicos, pero nos queda un 20% donde
si tenemos un embarazo ectópico, pero el producto de la gestación no está sangrando, si se frenó ahí mismo el embarazo y ahí quedó ese saquito gestacional sin sangrado, sí hay unos medicamentos que podemos usar inyectados o vía oral para frenar ese embarazo, y tratando con ese medicamento se frenan los niveles de la hormona del embarazo, la paciente empieza a menstruar y este tejido en ciertas semanas y con ciertas características se reabsorbe y no es necesario hacer una cirugía. De hecho, hemos tenido varios casos con esta situación donde actuamos con este medicamento, vigilando a la paciente, monitorizando los niveles de la hormona del embarazo que estén disminuyendo y no es necesario hacer una cirugía. Son casos muy excepcionales, muy bien estudiados, pero sí evitamos una cirugía. Ahora, doctor, ¿en qué edades estamos más propensas a tener un embarazo de este tipo? Y la otra pregunta es si se puede salvar el embarazo si se reconoce a tiempo. Ajá, mira, las edades es en toda la vida reproductiva de la paciente. Salvar un embarazo ectópico no se puede porque es un embarazo que está fuera del útero. Cabe mencionar que la mayoría son en las trompas, hay otros que se van al ovario y hay un embarazo abdominal donde se fecunda el óvulo, está el embarazo, pero de repente lo expulsa la trompa de falopio y cae en la cavidad abdominal y ahí sigue algún tiempo algunas veces, pero obviamente no va a progresar, se llaman embarazos abdominales. Las causas de esto, algo bien importante que no había mencionado, son infecciones vaginales repetitivas que ocasionan una enfermedad pélvica inflamatoria, altera la motilidad de las trompas tienen por dentro unos como vellitos que mueven el óvulo y lo trasladan, eso a veces se ve alterado. Y en ese momento, por una enfermedad pélvica inflamatoria, puede alterar esa movilidad y ocasionar un embarazo ectópico. Principalmente esas son las causas. Doctor, ¿y cuánto tiempo aproximadamente recomiendan para que una vez que haya sucedido esto, el tratamiento, ya sea quirúrgico o de manera oral o vía inyecciones, como lo platicaba, pueda una mujer volver a planear embarazarse? Generalmente revisamos a la paciente al mes de acuerdo a las condiciones de la trompa que se dañó en este caso y al manejo, si fue un manejo médico donde es menos agresivo y no se quita la trompa, valoramos entre 3 o 6 meses para indicar otra vez que la paciente continúe buscando un nuevo embarazo. ¿Y cuáles serían las recomendaciones una vez que se practica este tratamiento quirúrgico para que una paciente se pueda recuperar al 100%? Generalmente, como cualquier cirugía, dejamos aproximadamente un mes de recuperación y posteriormente, si todo está normal, si se quitó una trompa pero la otra está buena, a partir del tercer mes la paciente puede buscar un nuevo embarazo. ¿Cómo podemos prevenir tener un embarazo de este tipo si es que ya estamos buscando embarazarnos? Claro, principalmente cuando hay infecciones vaginales, que es la única forma de darnos cuenta, tratarlas, porque una infección vaginal no tratada a tiempo o adecuadamente va a ocasionar que esas bacterias vayan ascendiendo, subiendo, llegando a las trompas, colonizando las trompas, y una vez que las trompas están inflamadas o infectadas, va a alterar esa movilidad. Ese es el principal riesgo. Entonces, infecciones vaginales tratarlas siempre a tiempo para no llegar a una enfermedad pélvica inflamatoria, que ya hemos hablado de este tema, donde está toda la cavidad pélvica infectada. Si prevenimos esto, es menos riesgo un embarazo ectópico. Y regularmente las infecciones vaginales, algunas mujeres dicen es algo bien sencillo, es algo que no tiene mayor repercusión, exactamente. Y ahora vemos que efectivamente, por ser una infección, sí puede llegar a escalar de gran magnitud al caso de provocar un embarazo ectópico. Exactamente, recordemos que las infecciones van ascendiendo, como mencionaba hace un momento, colonizan incluso las trompas. Cuando ya están colonizadas ya hay un problemita, es una enfermedad pélvica inflamatoria y el diagnóstico es muy sencillo, es en una revisión médica, eso hasta sin estudios, se diagnostica, se da el tratamiento y podemos revertir esos síntomas, que lo mejor es la prevención, pero siempre que hay infecciones hay que tratarlas de forma oportuna. ¿Cuándo recomienda usted acudir a un ginecólogo de manera regular? Es decir, si no tenemos ningún síntoma, si nos sentimos bien, allá en casa seguramente hay mujeres que dicen, yo ahorita me siento muy bien, no tengo necesidad, pero ¿cuál es la recomendación de las visitas periódicas? No está de más ir cada 6 meses al ginecólogo, aunque tengas todos tus papanicolaos normales, siempre hacemos la colposcopía de rutina, donde vemos o detectamos si hay alguna infección, y si no hay infección, pues ponemos palomita, ¿no?, de que todo está bien y adelante. Yo creo que vale más cada 6 meses y prevenirlo, Katia.
Oiga, doctor, y retomando un poco el tema de las infecciones vaginales, ¿hay alguna manera de poderlas evitar o poder detectarlas lo más pronto para que no escale a tal magnitud? Generalmente sí hay, obviamente sabemos cuando hay una vida sexual activa normal, ese es un factor, digamos, predisponente, pero aún con una vida sexual activa normal, revisando, ¿hay alguna molestia? Tratarla, no hacerse duchas vaginales, eso está totalmente contraindicado, simplemente la higiene que tienen las pacientes y siempre que hay una infección tratarla, pero así prevenirla totalmente solamente con la higiene y los tratamientos oportunos. Ahora que dice no usar duchas vaginales y antes de despedirnos, ¿qué opina usted de los perfumes vaginales? ¿Los recomienda? Y sus redes sociales, porque estamos Claro, por despedirnos. generalmente no recomendamos las duchas vaginales ni los perfumes vaginales, hay champús que recomendamos en la parte externa porque todo lo que entra en la vagina altera el pH vaginal. Sus redes sociales. Muy bien, en Facebook Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram DR de Labra, en el consultorio 3613-680124. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, nos da mucho gusto tenerlo. Ya lo saben, si tienen alguna duda, síganlo en sus redes sociales. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos.